de gran manera el hermano Farid Fidger de el Distrito Federal México. Abel, recuerda el programa se transmite hoy, bueno, se cambió el horario a las 9:30 de la noche, estaba 7:30 todos los viernes, programa Enigmas, Abel. Pero ya estamos nuevamente con el hermano y pues, ¿qué más para que él se presente de gran manera? Estamos vía Sky, estamos en vivo, gloria sea al Señor. Adelante, Farid. Gracias, hermano Rodrigo, bendiciones. La verdad es un gustazo nuevamente estar con ustedes aquí en este programa que se extrañaba. Justamente estaba conversando hace unos momentos con nuestro hermano Rodrigo. Es un programa que la verdad extrañaba volver a transmitir, pero pues Dios sabe que diversas circunstancias de trabajo, de ocupaciones diversas, pues me impedían hacerlo. Pero bendito sea Dios que ya podemos estar nuevamente aquí con ustedes transmitiendo este programa Enigmas que se transmitía específicamente los días viernes a las 7:30, pero ahorita por estas cuestiones que ya les platicaba, se estará transmitiendo pues 9:30 los días viernes, esperando que sea de gran bendición y sobre todo de gran estudio bíblico para toda la audiencia que nos pueda estar escuchando desde sus casas, desde sus computadoras o desde sus dispositivos diversos móviles. Les saluda su amigo Farid Figers desde la Ciudad de México. Un gusto nuevamente y para ustedes sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a comenzar en este programa, el programa Enigmas, el cual hoy lleva un tema pues de estudio, de demasiado estudio bíblico, que le puse tomo 1 porque en el tomo 2 se estará hablando de un tema continuo a este tema que es las 4 bestias del Apocalipsis junto con el sueño del profeta Daniel. Se estará dando una continuación en el tomo 2 que será el próximo viernes, que sería el tomo del cuerno pequeño. La Biblia en Apocalipsis o Revelaciones nos habla acerca de un cuerno pequeño que tiene un sentido profético, tiene un sentido escritural, el cual hay que entender en estos tiempos, porque Apocalipsis se está cumpliendo ya en estos tiempos. Vivimos los tiempos peligrosos, vivimos los tiempos de Sodoma y Gomorra, vivimos los tiempos apocalípticos que ya se están cumpliendo. Entonces el próximo viernes estaré compartiendo la continuación de este tema, que el cual llevará por título El cuerno pequeño de Apocalipsis. Entonces vamos a comenzar. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente. Quédese en su programa, sean todos para edificación, todas las citas que vamos a mencionar. Si a ti te gusta el estudio de la palabra de Dios, este programa es para ti. Si a ti no te gusta el estudio de la palabra de Dios, pues no es para ti, cámbiala. Pero vamos a iniciar. Sí les invito que por favor, si pueden tomar un lápiz o una pluma y un pedazo de papel, de cuaderno, lo hagan, ya que son temas que hay que estudiar y sobre todo tomar nota, porque qué bueno que puedan ustedes corroborar las citas bíblicas. Normalmente este programa de Enigmas no es un programa, lo he enfatizado siempre que Dios me permite estar en este programa, no es un programa que se hable de motivación o que se hable de prosperidad, de lo típico que hoy en día se habla en las diversas iglesias. No, digamos que no lleva este enfoque este programa. Este programa lleva más enfoque doctrinal, bíblico, estudioso, de escatología, de teología escritural de la palabra de Dios. Entonces, sin más ni menos, vamos a comenzar, no sin antes, como dice Colosenses, todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a empezar con una oración para que el Señor sea quien nos dirija, quien nos ayude y sobre todo quite de mí todo pensamiento ajeno a su palabra, ajeno al mensaje, ajeno al enfoque que la palabra de Dios el día de hoy nos quiere transmitir. Vamos a empezar con una oración. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti humillados, reconociendo que somos débiles, que nos hace falta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero Señor, tú ayúdanos a entender tu palabra el día de hoy, ayúdanos a entender tus propósitos, ayúdanos a entender tu misterio, porque tu palabra es un misterio, Jesús. Tu palabra es simplemente una riqueza espiritual, la cual, Señor, quien la encuentra queda completamente satisfecho, Señor. Tu palabra es como un dulce, el cual si se empieza, Señor, a estudiar, a profundizar, nos empieza a gustar cada vez más, Señor. Te pido que nos bendigas en esta noche aquí en la Ciudad de México. Te pido por todos los hermanos que en diversos países también nos puedan estar escuchando
y diversas partes de aquí de la República Mexicana. Guía mis labios, guía mis pensamientos, guía mi mente, y todo esto te lo imploramos en el nombre poderoso de salvación que es Jesucristo. Amén. Y bueno, pues sin más vamos a iniciar ahora sí de lleno en este tema, las 4 bestias del Apocalipsis y la estatua apocalíptica del profeta Daniel. Y tú te estarás preguntando qué relación tiene Apocalipsis con el profeta Daniel. Pues tiene bastante paralelismo, bastante comparación si ustedes le analizan en lo que es las 4 bestias del Apocalipsis junto con la estatua de Nabucodonosor, que es lo que vamos a estar haciendo hoy, un paralelismo y qué reinos representan cada bestia, cada parte de esa estatua. Ya lo he compartido en otra ocasión, he compartido lo que es la estatua de Nabucodonosor. Ahorita voy a hacer el paralelismo de estas 2 fragmentos bíblicos, de los cuales sin duda son un cumplimiento actual. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con este tema, pero vamos a hacer primera cita bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. Antes quiero que quede claro lo siguiente. Es muy importante enfatizar en el estudio profético de las Escrituras, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, dice la Escritura. En Apocalipsis, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, si tú quieres estudiar más la palabra de Dios, quieres tener el testimonio de Jesús, estudia las profecías para que no seamos llevados en extravío de aquí para allá. Y mediante las profecías el mundo es marcado, el mundo es como un mapa o como un reloj. Dios tiene el control del mundo mediante las profecías en las Escrituras mismas expuestas. Vamos a ir a nuestro primer libro que vamos a hacer paralelo en esta noche. Daniel capítulo 7 verso 1 al 3 dice de la siguiente forma: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones, y he aquí que los 4 vientos del cielo agitaban la gran mar, y 4 grandes bestias diferentes, la una de la otra, subían del mar. Daniel es un profeta, es uno de los profetas mayores considerados en el cristianismo, uno de los profetas mayores. Daniel tiene una visión, Daniel tiene un sueño, Daniel tiene un don de parte de Dios, el cual lo acabamos de leer. Él ve en la mar 4 bestias levantarse, y que si lo volvemos a leer, quiero que vayamos también imaginando esta escena. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, fíjate la visión: miraba yo en una visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, o sea, en el mar completamente, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. ¿Cómo eran estas bestias? Enseguida nos va leyendo y vamos a hacer esta comparación. ¿Cómo eran estas bestias? Vamos a leer toda la cita bíblica primero, y después vamos a ir desmenuzando verso por verso. Seguimos leyendo y dice, verso 4, la primer bestia que ve Daniel en su visión, que tiene por parte de Dios, era como león y tenía alas de águilas. Como león y a la vez alas como las águilas. Yo estaba mirando, dice el verso 4, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Primer bestia, segunda bestia. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Verso 6, después de esto miré la tercera bestia, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas,
Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado poder, o en otras palabras, dominio. Verso 7, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y esta era muy diferente de todas las bestias que vi antes, pues tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí un cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Fíjate, por eso les decía al principio, el cuerno pequeño no es un tema aparte, es un tema que va a ir continuo a este. Ahorita nos vamos a detener en estas 4 bestias que ve el profeta Daniel, que ve el profeta, y después podemos trasladarnos a Apocalipsis entonces y ver qué paralelismo hay esto en estas citas bíblicas. Vamos a irnos ahora a la siguiente, vamos a ir desmenuzando cita por cita y entramos de lleno ahora sí a Apocalipsis como tal. Los vientos, ¿qué representan? Para entender lo que acabamos de leer, que los vientos, ¿qué representan en el contexto bíblico? Más hablando de Apocalipsis y de Daniel, tienes que entender algo. La Biblia en estos 2 libros específicamente, cuando la Biblia habla de profecías, muchísimas veces habla en un lenguaje simbólico. No es algo literal, no es algo que nosotros, por ejemplo, vemos que se levantó una bestia. No es que va a pasar eso realmente, que una bestia, vamos a ver la gigante levantarse de la mar. No. Esto es sentido profético, y como dice la Escritura, el que tenga oídos para escuchar, que escuchen. Estos son temas hermosos, son temas que me maravillan cuando los profundiza uno, porque nos dejan decir con toda firmeza: ven, Señor Jesús, tu amada te espera. Entonces, vamos a ver qué significa el viento en un sentido bíblico, en un sentido simbólico escritural. ¿Qué significan los vientos? Jeremías 49, 36 al 37. Quiero que vayamos a Jeremías 49, versículo 36 y 37. ¿Qué significan? ¿Qué significan las guerras? ¿Qué significa el aire? Ya se los acabo de decir, significan guerras según esta base bíblica. Vamos a Jeremías 49. Si nos vamos a Jeremías 49, nos dice de la siguiente manera, en sus versos, perdón que estoy hablando un poquito rápido, quiero agilizar esto, para que esto se pueda desarrollar con todo éxito el día de hoy, por cuestiones de tiempo. Jeremías 49, 36 dice de la siguiente manera. Dice, permítanme, me estoy yendo directamente a la escritura. Jeremías 49, verso 36 al 37 dice, y haré que Elam se acuerde de sus enemigos, y antes quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos el mal y el ardor de mi ira, dice el Señor, y haré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Yo pondré mi trono en Elam y destruiré su rey y sus príncipes, dice el Señor. Pero acontecerá en los últimos días que yo haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor. Desde el verso 36, traeré sobre Elam los 4 vientos, desde los 4 puntos del cielo, y los elevaré a los 4 vientos. No habrá nación a donde lleguen fugitivos de Elam. Según esta base bíblica de Jeremías, podemos concluir que los vientos, ¿qué representan en el contexto, en el lenguaje bíblico? Los vientos significan guerras, significan tormentas, significan problemas, significan luchas. Los animales o cuernos, con cuernos, las cabezas, los cuernos representan poderes, reinos, y asimismo sus subdivisiones. Y esto es un misterio que también en el otro tema está, wow, es un misterio si lo analizas a la realidad, los reinos que están imperando en este mundo actualmente, ¿cuántos son? ¿Cómo podrás ver? Se está cumpliendo al pie de la letra la escritura profética.
Los animales, bestias o cuernos, lo acabamos de mencionar, representan reinos. Esto según Daniel 7, 12 al 23. Daniel 7, 12 al 23. Toma nota. Ahora, los mares o aguas representan personas y naciones. ¿Qué representan las aguas, los mares? Personas, naciones. ¿Se me está ocurriendo? No, te lo sustento con Apocalipsis 17:15. Toma nota y ve haciendo nota porque me gusta que tomen nota. Ahora vamos a pasar a esto, ahora sí al paralelismo. Esto es como una introducción. Vamos a pasar al paralelismo de este tema. ¿Qué reinos? Entonces vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué reinos representan los 4 animales? Las 4 bestias. ¿Qué reinos representan? Las 4 bestias que acabamos de leer de Daniel. ¿Qué reino representan? Reino, el primer reino es el reino de Babilonia. ¿Y cómo lo podemos deducir? Junto con la estatua que el rey Nabucodonosor sueña y que posteriormente también el profeta Daniel le revela. Nabucodonosor es el rey, es un emperador, fue un gobernante, llamémosle así, porque emperador tiene un trasfondo romano, gobernante, llamémosle así, que conquista Asia Menor y conquista también a Egipto. Daniel capítulo 7 verso 4 dice: la primera era como un león y tenía alas de águilas. Si comparamos esta cita con Jeremías 50, 43 al 44, dice: el rey de Babilonia, podemos deducir que el rey de Babilonia subirá como un león desde la espesura del Jordán contra el pastizal Berén. Si te das cuenta, estos paralelismos, estas similitudes que la escritura nos deja ver entre la simbología que maneja la profecía de Daniel, junto con el sueño de Daniel, junto con las citas que Jeremías también nos deja ver en cuanto a las características de estos reinos. Vamos a pasar ahora, ¿qué significa el reino? ¿Qué significa, la bestia que era parecida o semejante a un oso, que tenía 3 costillas entre sus dientes, y al cual se le fue dicho: levántate y devora mucha gente? ¿Qué significa? Bueno, si leemos las 3 costillas de esta bestia que Daniel tiene en visión, tiene un paralelismo con el pecho de la estatua de Nabucodonosor, el cual nos deja ver que las 3 costillas era señal de mucha crueldad, de mucho dolor, tras conquistar Lidia, Babilonia y Egipto. ¿Esto en qué año? En el año 538 al año 331 antes de Cristo. Para que tomen nota, en lo que acabamos de la bestia semejante al león, esto ocurre en el año 606 al año 539 antes de Cristo. Ahora bien, Daniel capítulo 7 verso 5 dice: y he aquí, otra bestia semejante a un oso tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha gente. Estas 2 citas hacen referencia al reino medo-persa. A este reino, fíjate cómo cómo todo va cumpliéndose al pie de la letra en las conquistas, en la historia. La historia se está cumpliendo, o sea, esto es algo increíble que Dios nos deja ver en su palabra. Todo se está cumpliendo en sentido profético al pie de la letra. Por un lado tenemos la cabeza de la estatua de Nabucodonosor en unión, en paralelismo con la bestia semejante al león. Por otro lado, enseguida tenemos
que esto representa, al reino de Babilonia. Estoy haciendo un recuento breve. Por otro lado, consecuentemente tenemos al reino medo-persa, que ocurre en el año 538 al 31, repito, antes de Cristo, que tiene el paralelismo con el oso, con la bestia semejante a un oso, y consecuentemente viene el reino de Grecia. Si tú investigas la historia, esto es real, esto no te estoy inventando, la historia te lo deja ver, las conquistas, la historia de la humanidad en cuanto a conquistas. Y ojo, porque ahorita si no lo sabías, vas a descubrir en qué parte de la estatua y en qué bestia se encuentra la humanidad actualmente. Y tienes que hacerte muy bien eco, en tu corazón para decir, ¿qué hago? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Vamos al tercer reino consecuente, el reino de Grecia, que viene el reino de Grecia, que ocurre la conquista en el año 331 al año 168, ya después de Cristo ahora. Dice el libro de Daniel 7:6, después de esto, yo miraba y he aquí otra bestia como un leopardo, que tenía en sus espaldas, 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas. Las 4 alas, amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, representan la rapidez con que Alejandro el Grande. ¿Quién fue Alejandro el Grande? Un personaje súper famoso en cuanto a las conquistas de la antigüedad. Alejandro el Grande conquista el mundo con esta rapidez, con esta que la Biblia lo representa con alas, con esta rapidez que significan la conquista al mundo. Las 4 cabezas significan las 4 divisiones del reino después de la muerte de Alejandro el Grande. ¿Cuáles son? El sur, Ptolomeo; el oeste, Casandro; el norte, Lisimaco; y el este, Seleuco. Podrás decir, ¿y ahora de qué estás hablando? Son las divisiones que el reino de Grecia sufre en este periodo de tiempo, 331 a.C., 168 después de Cristo, en este periodo de tiempo. Ahora, la cuarta bestia representa el reino de Roma, esto del año 168 al año 476 después de Cristo. Los 10 cuernos que representan. Vamos primero a la cita, Daniel capítulo 7, verso 7. Después de esto, y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Dije perdón porque en la bestia anterior que estábamos analizando, que fue Alejandro el Grande, sus divisiones en la conquista del reino de Grecia, en la estatua de Nabucodonosor es la representación de la cintura, si así le queremos llamar, de la cintura, del abajo de la cintura, de toda esta parte entre la cintura y la pierna. Esto es lo que representa el paralelismo entre el reino de Grecia, paralelismo entre la bestia que parece un leopardo junto con la estatua de Nabucodonosor. Ahora sí me paso a la siguiente, no mencioné el paralelismo. Vámonos a la siguiente que ya acabamos de leer, que representa esta bestia terrible y espantosa de la cual Daniel 7:7 nos habla, que representa a los 10 cuernos. Retratan el rompimiento, del poder de la Roma pagana en las divisiones de la Europa occidental. Tú puedes estarte preguntando, ¿será que Roma ya dejó de gobernar? Quizá como antes, sí, pero indirectamente no. Roma sigue gobernando hasta la fecha. Dios conoce, estimado amigo y amiga que estás escuchando, Dios conoce el fin desde el comienzo. Nuestro Dios no se equivoca.
Babilonia, Medo-Persas, Grecia y Roma. Si leemos el sueño del rey Nabucodonosor, ¿qué significaría? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y es más, que este paralelismo, por eso te estoy diciendo que es un paralelismo completamente entre Daniel, entre la visión tanto de Daniel como del sueño del rey Nabucodonosor. Ahora, quiero que ahora vayamos a otra cita bíblica. Vayamos a otra cita bíblica que está en el libro de Daniel. Daniel 2. Dice de la siguiente manera el libro de Daniel capítulo 2. Dice: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaron dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos, astrólogos de su reino, para que le dijeran qué había soñado. Una vez estos reunidos y ya en presencia del rey, éste les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre, estamos a sus servicios. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos qué significa. Pero el rey les advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, si no me dan su interpretación, ordenaré que les corten en pedazos y que en sus casas sean reducidos a cenizas. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme. Comenzaré por decirles lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que ha soñado, nosotros le diremos su significado. Y el rey les contestó: mi decisión ya está tomada. Bueno, vamos a saltarnos un poquito. Aquí se presentan los astrólogos, se presentan los diferentes personajes que intentaron, a interpretar esto. Verso 19. Durante la noche Daniel recibió una visión, la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y le dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y toda época. Pone y quita reyes. A los sabios pone sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él está la luz. A ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias, porque me has dado sabiduría y poder, me has dado a conocer lo que te pedimos, me has dado a conocer el sueño del rey. La interpretación, verso 24 en adelante. ¿Por qué estoy leyendo Daniel? Porque quiero hacer una comparación más, quiero que quede bien claro esta. Por una parte, la visión que tiene Daniel de estas cuatro bestias junto con la estatua, para que vayamos en esta correlación entre estos dos pasajes bíblicos que ya acabamos de leer. Por un lado Daniel capítulo 7, por el otro lado Daniel capítulo 2. Entonces, verso 24, Daniel fue a ver a Arioc, al rey, le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios babilónicos, llévame ante el rey que él le interprete el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo: vamos a saltarnos ya como tal a la interpretación. En su sueño, verso 31, su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto su majestad, mientras contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua, los hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela con el verano cuando se atrilla el trigo.
El viento barrió con la estatua y no quedó un rastro alguno. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña enorme que llenó toda la tierra. Este sueño que tuvo su majestad significa lo siguiente. Su majestad es rey entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder y la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad a toda la humanidad, a las bestias del campo y a las aves del cielo, no importan dónde estén. Dios ha hecho su majestad el gobernante de todos ellos. Usted, su majestad, es la cabeza de oro. Usted es la cabeza de oro. Verso 38. ¿Por qué empezamos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que empecemos a contar los reinos. En ese momento, los babilonios era el reino donde estaba el profeta Daniel. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y de ahí corre la historia. Entonces vamos a entender qué significa como tal esta interpretación. Vamos a hacerla de forma rápida, forma más ágil de alguna forma, y esto repito por cuestiones de tiempo. Vamos a ir leyendo cada una de estas partes de lo que es la estatua de Nabucodonosor, que ya lo veíamos, y si lo analizamos, la cabeza de oro, como aquí el profeta acaba de confirmar, le confirma en lo que acabamos de leer, la cabeza de oro representa al imperio babilónico, esto es entre los años 605 al año 539 a.C. El pecho y brazos de plata representan al imperio medo-persa en el año 539 al 331. El vientre y el muslo de bronce representa al imperio griego, esto en el año 331 al 138. Las piernas de hierro representan al imperio romano, a la Roma antigua, no a la Roma actual. Esto en el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Ahora, los pies de hierro, que son en parte hierro y en parte de barro cocido, son pueblos. ¿De dónde? Pueblos de Europa, pueblos que ahorita se están cumpliendo, estos pueblos de Europa. La piedra que destroza a esta estatua, a esta visión que tiene, este sueño, ¿quién es? Pues es el reino, es el reinado de Cristo, aquella piedra que estamos por esperar y que ya estamos viviendo. Entonces, ¿dónde nos encontramos actualmente? El pueblo, la gente que está a nivel mundial viviendo esto, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos, ya pasaron todos estos reinos que acabo de mencionar. Ya estamos en la parte de los pies de aquella estatua, ya estamos en la cuarta bestia, ya estamos en las faldas, por así, no, ni en las faldas, ya estamos. Alguna vez escuchaba a un pastor que me agradó y jamás se me olvidó esa frase que él mencionaba: ya estamos en las uñas de la estatua del rey Nabucodonosor, ya estamos en la punta, ya estamos en lo último, ya estamos en este final de los tiempos, ya estamos en este apocalipsis, ya estamos en esto. Estos temas son temas que no se hablan en las iglesias, que tristemente pues dicen: vamos a orar para que Dios nos revele. Sí, vamos a orar, pero también vamos a estudiar. El Señor ya dejó todo escrito está, dice la palabra. El Señor ya ha dado la revelación a sus ungidos, a sus estudiosos, a sus profetas, a los pastores, a los ministros y a la iglesia.
La revelación no solamente está en los ministros, está también en la iglesia, aquel cristiano que quiera como tal tener esa revelación. Quiero que pasemos un poquito a los 10 reinos. Pero antes de los 10 reinos, perdón, es que me causa mucha emoción hablar de esto. El Imperio Romano, a la actualidad vamos a analizar el Imperio Romano. Me quiero centralizar en estos últimos dos, en esta última cuarta bestia, y me quiero enfatizar en este último imperio que está gobernando. Me quiero centralizar en la bestia que representa la cuarta bestia, y también me quiero centralizar en esta última parte de la estatua del rey Nabucodonosor. El Imperio Romano tuvo su inicio y su caída como tal, la Roma pagana, que indirectamente sigue siendo pagana, pero conocida por el mundo como la Roma pagana, como la Roma antigua, lo decía hace un momento, en el año 168 a.C. al 476, esto después de Cristo. Daniel 2.40, y esta cita, Daniel 2.40, por eso les decía, hay que tener ahí la Biblia un poquito abierta. Dice Daniel 2.40, finalmente vendrá un cuarto reino, sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Si te das cuenta, se cumplieron ya estas 3 bestias, estas incluso 4 bestias, y estas últimas 4 partes de la estatua del rey Nabucodonosor y las 4 bestias se están cumpliendo específicamente. Pero los reinos ya quedó atrás el Imperio Romano, ya quedó atrás el Imperio Babilónico, ya quedó atrás el Imperio Medo-Persa y el Imperio Griego, ya quedaron atrás. Y justamente pasaron tal y como la Biblia lo estipula. Ahora, el rey, después de esto, Alejandro el Grande, su imperio es debilitado. Esto estamos analizando ahorita la parte de Daniel 2.40 en este reino. Su imperio se debilita, su imperio se parte, se divide, y en el año 168, Roma, el imperio poderoso de hierro, derrota a los griegos en la batalla de Pydna. Esto es historia básica, a manos de César Augusto. César Augusto gobernaba el Imperio Romano cuando Cristo nace. ¿Cómo lo podemos constatar? Historia, y es más, Biblia también. Lucas capítulo 2, verso 1. Ahora, el Señor Jesucristo y sus apóstoles vivieron en este tiempo representado por las piernas de hierro. Ahora, un historiador muy grande, conocido, historiador del siglo XVII, escribe: las imágenes de oro, plata o bronce que podían servir para representar a las naciones y sus reyes fueron sucesivamente quebrantadas por la férrea monarquía de Roma. Esta frase que te acabo de mencionar solamente pudo haberse mencionado pensando en la profecía de Daniel. Repito la frase: las imágenes de oro, plata o bronce que podían servir para representar a las naciones y sus reyes fueron sucesivamente quebrantadas por la férrea monarquía de Roma. Ahora bien, en el año 368 toca el turno al Imperio Romano de gobernar o de subir al poder. El hierro simboliza este imperio con exactitud. Su disciplina militar, su dominio sobre los pueblos conquistados, sus leyes, todo era como de hierro. Cada pueblo, cada característica que la Biblia menciona en la profecía de Daniel 2 y Daniel 7 tienen una simbología, una
una característica singular que representa con la realidad que pasó, en la realidad de estos dos poderes o reinos, de estos reinos. Ahora, los 10 reinos parten del año 476 después de Cristo hasta la actualidad. Los 10 reinos o los 10 cuernos de la cuarta bestia, como leíamos en Daniel 7:7. Después de esto, y aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera, que tenía grandes dientes de hierro y tenía 10 cuernos. Fíjate que el ingrediente de hierro no se deja atrás. Hierro simboliza a Roma. Y actualmente, como lo decía, Roma no ha dejado de gobernar indirectamente, sigue gobernando, pero ya unada con un factor muy importante que se llama globalización, que se llama marketing mundial, que se llama esta parte de la globalización donde ya todo está de la mano. Daniel capítulo 2, 41 al 42 dice de la siguiente forma: Su majestad veía los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significa que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza de hierro. Fíjate, nota esto, El hierro y el barro que su majestad vio mezclados, fíjate, se mezclan dos ingredientes. Por un lado, el hierro simbolizador o característico de Roma, y el barro, otro ingrediente que se mezcla en esto, significan un reino dividido. ¿Sabías tú que hay 10 naciones europeas poderosas, que ya se estarán tocando en otro tema, que gobiernan completamente al mundo? ¿No lo sabías? El famoso también, que forman parte del famoso G20. G12 no, el G20. G12 es otra cosa. El G20, que son los gobiernos, son 20 poderosos gobiernos, entre ellos entre ellos estos 10 cuernos o 10 poderes. Pero fíjate, dice, aunque tendrá la fuerza del hierro, es decir, tendrá el poder indirectamente del hierro, es decir, de Roma. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Fíjense, grande sabiduría hay en esto. El profeta Daniel no nos habla de un quinto reino o de un quinto imperio, nos habla de una división de la monarquía de Roma, una división en 10 reinos, simbolizados por 10 dedos de los pies de la imagen. Por eso te estoy diciendo, nos encontramos ya en los dedos, en las uñas de aquella estatua que el rey Nabucodonosor sueña y que Daniel le interpreta. Y déjame decirte, a ver tú, te voy a dar otra cosa sorprendente. Sorpréndete, iglesia. Sorpréndete, hermano. Este programa estará grabado y de verdad invito a que se pueda volverse a escuchar si así desean. Quedará este programa grabado y completamente gratis lo puedes tú adquirir. Sorpréndete con lo que te voy a decir. Esta división de 10 reinos, ¿cuándo o realmente ocurrió? Claro que sí, la Biblia se está cumpliendo. Esta división de la férrea monarquía de Roma sucede en el siglo, sorpréndete, en el siglo 4 y 5 de la era cristiana, donde las tribus bárbaras, los bárbaros conocidos, invaden el decadente imperio de Roma
desde el norte, y finalmente 10 de las tribus conquistaron la mayor parte del territorio occidental del imperio. Como resultado de esto, 10 naciones se establecieron en Europa. Los 10 dedos, hermana, representan 10 naciones de la Europa actual, de la Europa de hoy. 10 dedos, 10 tribus principales, el Imperio Romano Occidental. ¿Quiénes son? 10. ¿Quiénes son? Sorpréndete, te los voy a dar. Los anglosajones, que es Inglaterra, los francos, que es Francia, los alemanes, que son obviamente Alemania, los lombardos, que son los italianos, los ostrójados, que son más tarde conquistados o destruidos, los visigodos, que es España, los españoles, los burgundios, que son los suizos, los vándalos, los norte del África, también destruidos después, los suevos, que son los portugueses, los herulos, que también desaparecen después. Y quiero también mencionarte lo siguiente. A pesar de todo el esfuerzo, a pesar de toda la lucha, las naciones europeas no tendrán éxito, no podrán unificarse para formar un quinto reino universal. Entre ellos, y nos vamos un poquito a la historia, Carlos Magno, Carlos V, Luis XIV o XIV, Napoleón, Guillermo II y el propio Hitler. Todos ellos trataron de que Europa fuera regida por una sola persona, y cada uno de ellos también vio su sueño echarse abajo. Esto también puede ser un paralelismo entre la unión de la Iglesia con el Estado. Ahora, esto tampoco, y sí va a ser posible actualmente, pero ya va a ser por un corto tiempo, que también esto ya se profetiza en otras cosas, en otros libros, en otro libro que es el mismo Apocalipsis. Podríamos pasar ahorita a analizar lo que es la piedra, o la piedra que representa el final, que es Cristo, la roca inmovible, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal roca o piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta es la piedra que desecharon los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesucristo mismo. Esta piedra que en el retorno del Mesías, en el retorno del Hamashiach, representará el final de estos reinos, incluso de esta última mezcla de reinos, no del quinto reino, no, de esta mezcla de reinos. Son temas, con esto quiero ya cerrar, son temas que son difíciles de alguna manera estudiarse, pero que si la estudiamos, nos metemos, nos profundizamos en esto, son temas que sí se pueden ver a la luz de la palabra, que están viviéndose, se están cumpliendo, se están deletreando, están al paso de la letra, se está cumpliendo. Entonces son temas que sí debería la iglesia actual de meter un poquito de estudio en estos temas, que muchos dicen es que son temas difíciles de entender, es que son temas que yo no entiendo, son temas que yo no quiero. Pues ¿cómo vamos a entenderlos si primeramente no nos metemos a estudiarlos? Hay que romper con esta barrera del no puedo, no quiero entender, más bien no quiero porque no pueden. De que pueden entenderla, de que pueden estudiarla, todos podemos. De que queramos es otra cosa. Dejemos un poquito atrás la flojera, dejemos atrás un poquito la apatía, dejemos atrás un poquito la manada de pensar como la mayoría, de ir en contra de
de las mayorías, de decir yo quiero estudiar, yo quiero meterme en el estudio, yo no quiero solamente lo típico, escuchar de pórtate bonito, pórtate bien, haz esto, haz el otro. No, vámonos al estudio, vámonos a lo más profundo, vámonos al estudio escatológico de los tiempos, que es en estos tiempos los que estamos ya viviendo. Y ya decía yo al principio, en un próximo tema se estará hablando acerca del cuerno pequeño, que es la sucesión de este análisis que hicimos hoy, quizá de forma un poquito superficial, pero que espero haya quedado un poquito más claro, extendido en nuestro panorama profético, en nuestro panorama escatológico de la Biblia, obviamente, para que podamos entender lo que estamos viviendo. Porque en consecuencia sigue el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Qué reino es el reino pequeño? ¿Quién es el reino pequeño? En el próximo programa lo estaremos desmenuzando y lo estaremos estudiando, lo estaremos compartiendo con todos ustedes. Yo sé que son temas que, insisto, a lo mejor no les gusta estudiar, no nos puede a lo mejor gustar, pero de verdad, el espíritu del Señor Jesucristo es el espíritu de la profecía. El testimonio, dice la Escritura, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 19, verso 10, o capítulo 19, verso 10, dice: entonces caí yo a sus pies para adorarle, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Una iglesia, esto quiero enfatizarlo, siempre que hablo de estos temas me gusta enfatizar esto. Una iglesia que no te da estudio profético, escatológico de la palabra de Dios, juzga tú mismo con la que acabamos de leer. ¿Tiene el Espíritu de Jesús? ¿Tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene la revelación de Dios en sus vidas? Juzga tú mismo, pues dice Apocalipsis 19 que acabamos de leer, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo sabremos qué tiempos estamos viviendo? ¿Cómo sabemos qué nos espera a la iglesia? ¿Cómo sabemos? Por eso muchos, me duele decirlo, se les hace tan fácil, y esto a lo mejor lo digo en forma exhortativa, saliéndome ya del tema para cerrar, se les hace tan fácil aceptar prácticas antibíblicas, se les hace tan fácil aceptar prácticas que van en contra de la palabra de Dios, se les hace tan fácil aceptar leyes gubernamentales que ofenden al Señor, como la zoofilia que se aprobó en Canadá y en estos otros lugares del mundo, cada aberración como la homosexualidad. Se les hace tan fácil aceptarlo en nombre de un respeto al prójimo. Y lo digo con toda humildad. No hablen de respeto cuando les da igual que falten al respeto a la palabra de Dios. Ahí está. Este mundo se está yendo bajo el poder del maligno, como dice la Escritura. El mundo está bajo el poder del maligno. Y la iglesia, me duele, lo digo, la iglesia duerme, la iglesia no despierta, la iglesia, perdóname, sé que no les gusta esto que digo, perdóname y no estoy juzgando, quiero exhortar. La iglesia
le dan a tole con el dedo. Y dormida, y dormida, y dormida, y dormida, y no despierta. Levántate tú que duermes, dice la palabra. Hay tantas cosas que se están cumpliendo. Sodoma y Gomorra estamos viviendo, se está repitiendo como en los días de Noé, y dice la Escritura, cuando venga será como los días de Noé. Se está repitiendo la historia. La iglesia duerme, dormida. Pocos se levantan y hablan de lo que viene a la iglesia, de lo que viene a estos tiempos. Y yo quiero, es mi deseo, que tú seas parte de estos pocos que se levantan y que te unas al llamado de ser una voz de alerta, de ser un centinela, de ser un cristiano a la iglesia actual. Yo no quiero hacer tesoros en el cielo, en la tierra. Yo quiero hacer tesoros en el cielo, donde no existe la corrupción, donde no se corrompe nada, sino en el cielo solamente quiero hacer mi tesoro. Actualmente se vive una pasividad metafísica mezclada con cristianismo, palabra de positivismo, declaración, antes que un arrepentimiento y perdón de pecados, o una predicación de esto. Cierro exhortando al que pueda escuchar este audio ahorita en este momento o posterior a que lo subamos a través de la página Ministerio Apologético Atalayas de la Verdad en YouTube y a través de Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, que pueden estar aquí los audios grabados. Exhorto a que en el momento que estés escuchando esto puedas de verdad decidirte a no formar parte de este mover de la prosperidad que está alejando a la iglesia del verdadero propósito, que es arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre del Hamashiach Jesucristo, del Hamashiach Yeshua Hamashiach, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, del ungido de Israel, aquel en el cual la iglesia tiene salvación y perdón de pecados. Les agradezco mucho el tiempo que pueden estar tomando en esta ocasión, igual en otra próxima, repito, que puedan escuchar este audio. Les agradezco el tiempo que puedan estar tomando. Mi nombre es Farid Figers desde la Ciudad de México. Un gran placer que puedas estudiar la palabra de Dios. Les invito también a estar, próximamente voy a hacer unos ahorita aprovechando la tecnología del Facebook, que ya se puede transmitir en vivo, que bueno, qué bendiciones, buena tecnología utilizar esto. Les invito, próximamente estoy pensando en hacer un proyecto de dar temas, ojalá y Dios permita, pero bueno, de dar temas en vivo, de todo tipo de temas, no solamente ya escatológicos, de todo tipo. Y bueno, sería todo de mi parte. Les agradezco apoyar, les pido también apoyen a Radio Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, los diferentes locutores que transmiten en esta radio, que transmitimos en esta radio, al Ministerio Apologético Atalayas de la Verdad, que es el proyecto que dirige su servidor, Farid Figers. Y bueno, sin más por el momento, deseo que el Señor bendiga su noche. Adelante, hermano Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Pues bien,